Pues sí, tercer vídeo por aquí por Egipto y hoy hemos venido nada más y nada menos que al Museo Egipcio, aquí en el Cairo. Y una de las cosas que más ilusión nos hace es poder ver la famosa e icónica máscara de Tutankamón en oro, 100% macizo, y supuestamente está aquí adentro. Así que vamos a ello, a ver qué nos encontramos hoy por aquí. Guau, chavales, menuda primera impresión que nos estamos llevando de este lugar. ¿Por dónde empezamos? Guau, eso te iba a decir, ¿por dónde empezamos? Porque Vamos aquí a empezar tantas por cosas. aquí. Guau, todas las tumbas que tienes aquí. Es increíble Claro, esto. Mirad, está vacío. No, pero hay algunas que están llenas, ¿eh? Yo he visto vídeos sobre esto. Mira, ayer estuvimos haciendo un vídeo en las pirámides más antiguas del mundo, que son las de Saqqara. Bueno, la pirámide de Zoser, pero que está en Saqqara. Y nos encontramos, estos son como sarcófagos. Mira, aquí tenéis todos los nombres. Este es de sarcófagos de Unu, Orutja. Y mirad los chulos que están los sarcófagos, porque tienen también, ¿no ves? Todas las pintadas, qué guapo, es increíble este sitio. En estos momentos me gustaría tener todo el tiempo del mundo posible, simplemente para quedarme viendo todas estas pintadas que hay, que no son pintadas, están hechas a mano, es como si hubieran rascado la piedra. Pero mirad qué increíble todo esto. Me gustaría tener, como digo, todo el tiempo del mundo para poderme sentarme aquí enfrente de estos sitios y poder adivinar qué son cada una de estas figuras que pintaron en su día aquí. Mirad. Está todo chulísimo. Y solamente pensar que todo esto han sido objetos que han ido sacando a lo largo del tiempo, tanto de las pirámides de Giza como de otros sitios donde estaban enterrados todos estos faraones y todas estas personas supuestamente importantes, porque si no, no estarían aquí en este museo. Pero mirad todo lo que os vais a encontrar aquí cuando vengáis. Mirad, tenemos aquí ahora mismo, como podéis ver, esto es un conjunto de piedras que simulan una imagen, ¿vale? Y justamente aquí falta un trozo. Estamos intentando leer por qué pasa esto, por qué no está ese trozo, pero la verdad es que no pone nada. Entonces, ¿por qué creéis vosotros que falta ese trozo? ¿No lo encontraron? ¿Se ha roto? ¿Es algo que esconden que no quiere que sepamos? Interesante. Mira, aquí tenéis un sarcófago, ¿vale? Y estamos interpretando de que cada sarcófago tenía la medida, depende de cómo era esa persona de grande, porque no todos los sarcófagos son iguales. De hecho, ese que acabo de mostrar es muy chiquitito, por lo que quiere decir que la persona que estaba ahí enterrada era chiquitita también. Mira, ahora ya estamos entrando a la zona de las joyas. ¡Qué pasada! Collares, todo esto son objetos de aquella época. Qué chulo. Qué bonito todo. Qué bonito todo, ¿eh? Es tan interesante ver todo esto. Lo bueno es que viniendo a los sitios de estos, lo suyo sería venir con un guía que te estuviera explicando qué es cada cosa. Pero bueno, tienes carteles que también puedes ir informándote un poco de qué es cada cosa. Y lo bueno es que aquí entiendes un poco más sobre todas estas historias y misterios que aún se conservan. Pero aquí por lo menos te puedes hacer un retroceder todos esos años para imaginarte y entender lo que se vivía en aquella época. Lo que nos estamos dando cuenta aquí es que hay un montonazo de piezas reales de aquella época y que si hay tantas aquí en el museo y luego también han abierto otro museo que es el nuevo museo egipcio que está en la ciudad de Giza, o sí, creo que está en Giza, hay muchas más cosas. Lo que vengo a decir es que si hay tantas cosas seguramente hayan muchísimas más cosas que todavía estén por descubrir, que todavía no hayan encontrado, porque esta ciudad la verdad es que, bueno, este país esconde misterios e historias que todavía nadie sabe. Entonces supuestamente de aquí a unos años seguirán encontrando piezas únicas, sitios, o sea que esto está en constante evolución. Es increíble pensar que todo esto que estáis viendo, estos sarcófagos, mirad aquellos, todo esto se construía únicamente para enterrar a una persona. O sea, ya tenía que ser importante esa persona, o no entiendo, a lo mejor era la manera de enterrar a los muertos, en puesto de enterrarlos en una lápida, enterrarlos ahí en esos sarcófagos, pero es increíble los detalles y todo lo que tiene, solamente, como he dicho, para enterrar a una persona. Pues aquí empezamos a ver cosas de valor, o sea, mirad todo esto, y aquí sí que os podemos asegurar que todo lo que veáis en oro es oro de verdad. ¡Qué pasada, eh! ¡Qué acabados tiene! ¡Qué chulo! Es impresionante. Esto que tenemos aquí a nuestra espalda ahora mismo
No lo sé realmente porque no tiene ningún cartel que lo especifique, pero parece como lo que estuvimos viendo el otro día en las pirámides de Giza. La esfinge, la gran esfinge de Giza, con cuerpo de león y cabeza humana. Mira, chavales, os dais cuenta, tiene cuerpo de león, aquí se puede apreciar mucho más. Sin embargo, la cabeza es de humano. Increíble. Efectivamente estamos en un sitio donde estamos viendo cómo supuestamente eran los esclavos antiguamente. Mirad estas figuras y ahí tenéis muchas más. ¿Veis? Todo eso eran los esclavos, cómo iban antiguamente los esclavos, que a su vez eran como los guardias de seguridad de todas estas personas, todos estos faraones que estamos viendo. Mirad aquí donde estamos ahora mismo. Tenemos estas piedras, ¿vale? Talladas, y aquí explican un poco cómo fueron encontradas, si os dais cuenta, cómo las limpiaron para poder exponerlas aquí en estos museos. Y está la verdad súper chulo. Mirad. Supuestamente estamos mirando en el mapa que la tumba de Tutankamón, que es la que queremos ver, está al final de este pasillo. Creemos que habíamos pasado por ahí y no hemos visto nada. Vamos a ver dónde está exactamente y os la mostramos, que principalmente hemos venido porque queríamos ver la tumba de Tutankamón y la icónica máscara de oro. Vale, chavales, supuestamente esto es lo que hay aquí de Tutankamón. O sea, yo pensaba ver la icónica máscara esta de oro, lo que os he dicho antes, pero solamente queda el sarcófago y la verdad es que muy decepcionante. Cuando buscamos para venir a este sitio, miramos que en este museo era donde estaba esa máscara, y si se la han llevado al nuevo museo, pues hemos metido la pata en venir a este museo hoy. Pero bueno, vamos a seguir viendo un poco qué es lo que hay por aquí y a ver qué nos encontramos. Mirad, chavales, hay un cartel bien grande ahí en la puerta donde está, que por fin la hemos encontrado, hemos tenido suerte, la máscara de Tutankamón de oro. Aquí están todas las piezas de valor de aquí. Si os dais cuenta, ahí en la entrada, ahí está, mirad, esto es lo que estamos aquí viendo ahí adentro, lo que vamos a ver. Pero hay un cartel, como digo, bien grande, que no se puede grabar ni con el móvil ni con la cámara. Entonces voy a intentar grabar lo que pueda. No sé si lo vaya a ver bien o no, pero bueno, vamos a ello. Todo esto que estáis viendo aquí, chavales. ¿No, cámara? Qué pena, chavales, que me acaban de llamar la atención por grabar y no he podido grabar, macho, la verdad. Pero con lo chulo que está, que eso es lo único que me gustaría mostraros por lo chulo que está. Mira, aquí tampoco se pueden hacer fotos, ahí lo pone. Y aquí también hay un montón de cosas de Tutankamón, ¿no? Es Tutankamón. Voy a intentar buscar algunos clips por internet para ponernos de lo que acabamos de ver ahí dentro, aunque esta zona os tengo que decir que está chulísima porque hay un montón de piezas únicas y de muchísimo valor, de gente muy importante. Por ejemplo, mirad lo que estamos viendo aquí ahora mismo. Como hemos dicho antes, todo lo que veis que está en oro, ni es bañado en oro, ni nada por el estilo. Es oro de verdad. Bueno, vamos a entrar aquí, que no se puede grabar como hemos dicho, a ver qué nos encontramos. No os podéis hacer una idea de lo que es ver esto en oro, ahí dentro, todos los sarcófagos en oro, guapísimo, guapísimo. El dineral que tenía que costar eso en aquellos tiempos. Estaba leyendo, son 110 kilos de oro el sarcófago, una barbaridad. Todo en oro, con gemas, con rubíes, con un montonazo de piedras bastante caras. 110 kilos de oro puro. O sea, esto es como los souvenirs que nos dieron el otro día. Sí, dicen que da buena suerte. Nos regalaron, compramos varias cosas en una tienda y nos regalaron una piececica de estas pequeñas. Ay, Irene, vente por aquella zona, que ahí he visto cosas interesantes. Mira, esto es lo que hemos visto ahí dentro. Mira, esto es lo único que podemos ver de Tutankamón. Aquí que sí, que se puede grabar. Si os dais cuenta, mira, este es el trono de Tutankamón. Esto es un tesoro único aquí en el museo. Bueno, y en la historia. Mira. Y pensad que todo eso es de oro, ¿eh? Es increíble. Chavales, mirad dónde estamos, viendo todas las momias. Mirad, qué paranoia. Madre mía, podemos comprobar y certificar que si hubieran resucitado algunas de estas personas en aquellos tiempos, sería imposible su escape. Qué disparate. Mirad, aprovechando que estamos aquí en este sitio donde están todas las momias, os voy a dejar un clip para que lo veáis de cómo hacían para que estos cuerpos y para que estas momias quedaran así intactas conforme están a día de hoy. Os lo dejo aquí para que lo veáis.
Durante 70 días, los restos se encontraban en una solución de natrón. El embalsamiento adicional continuaba e incluía muchas etapas técnicas diferentes. Al final, el cuerpo cubierto con incienso era envuelto en vendas de lino, impregnadas de aceites y resinas. Precisamente por eso las momias tienen un color tan oscuro. Bueno, finalizamos el tour por dentro del museo. Ahora estamos aquí en la típica tienda de souvenirs, a la salida del museo. Vamos a ver si hay algo que nos guste para llevárnoslo de recuerdo. Hay souvenirs muy chulos, ¿eh? Mirad, todos los imanes. La verdad que los que más me gustan son los más antiguos, los que así como más desgastados están. ¡Wow! ¡Qué pasada! Mira, esto es lo que yo quiero comprar para ponerlo el día de mañana en mi casa. Pues esa figura me tiene echándome ojitos desde que llegamos. A ver si... ¡Wow! Mira esta. Estas son mucho más grandes. ¡Qué locura! ¡Qué guapo! Chavales, os lo juro que si tuviera espacio en la maleta me llevaba una figura de esto. Esto es lo que hemos visto antes ahí dentro, que no nos deja grabar, y lo tienes aquí para poder comprarlo. Y no es caro, ¿eh? No es caro. No sé decirte 3.000, son 1.000, son 20, 40, 60 euros, por ejemplo, esta. 60 dólares. Están súper chulas todas las figuras que tenéis. Esto también lo hemos visto ahí dentro, el original, claro. Wow, qué pasada de souvenir, qué chulo. Mirad, las pirámides. Qué cosas más guapas hay aquí, Mira qué collares más chulos. Hay cosas guapísimas, guapísimas, guapísimas. Me encantan los souvenirs de aquí, lo que es los faraones, los sarcófagos, es que está chulísimo, ¿eh? Qué pena, un día vamos a tener que venir con una maleta entera vacía, facturarla y llevarnos de aquí un montón de recuerdos, porque no nos cabe ni un alfiler en la mochila. El más grande es el más Es que me gusta, pues para el día de mañana, pues para ponerlo en nuestra casa. Bueno, familia, pues por aquí despedimos el vídeo del Museo Egipcio. Aquí lo tenéis. Ha estado chulo. Nos esperábamos poder por lo menos grabar en las zonas que nos interesaba entrar, que para eso hemos venido, para poder mostraros todo lo que podía encontrar aquí dentro, pero no nos han dejado. Así que nada, seguimos, no hay tiempo que perder. Ahora nos vamos al bazar más loco de aquí de Egipto, el mercado Han el Jalili. Vamos a hacer un vídeo chulo por ahí, así que muy atentos al próximo episodio. Muchas gracias por seguirnos y por apoyarnos. Adiós.